Nací el 17 de septiembre de 1973 en un pueblito llamado Puerto Nuevo del país Venezuela, hijo de doña Isabel eh, Toro y Luis Alfonso Jaimes. Cuatro hermanas mayores, luego cuatro varones. Soy el segundo de los varones. Nací en el campo, lejos de la ciudad, y aprendí en medio del campo a encontrarme con Dios en la naturaleza, en el agua, en los ríos, eh, con los animales. Aprendí a encontrarme con Dios en su obra creada por Él. Mi padre era un hombre muy creyente y siempre al amanecer se colocaba en la puerta, miraba hacia el horizonte y decía: gracias, Señor, por haberme dado un nuevo día. Gracias porque estoy vivo, tengo salud. Gracias por lo que soy y por lo que tengo. Y eso a mí siempre me impactaba. Me gustaba mucho escuchar esa frase de mi padre. Y como cualquier niño, fui aprendiendo las primeras lecciones de la vida, pero sobre todo en la parte espiritual. Aprendí a rezar el Santo Rosario, a gustar de la palabra del Señor, eh, al lado de mi papá, al lado de mi mamá, al lado de mis hermanos. Comencé a estudiar, sí fui a la primaria, siempre siguiendo los consejos de mi padre, que me decía: hay dos caminos, uno, el del bien, otro, el del mal. Tú decides cuál agarrar. Si decides agarrar el camino del bien, hay gente que te va a apoyar, te va a animar. Hay gente que ha transitado ese camino. Y ese camino es el camino de Dios, el camino del bien, es el camino de Dios. Y ese camino es espinoso, eh, es difícil, pero al final será el reino de los cielos. Y usted puede encontrar muchas personas que te ayuden en ese camino. Está el segundo camino, que es el camino del mal. También va a encontrar muchos niños, muchos jóvenes, muchos adultos en el transcurso de la vida que te van a inducir al mal. Y ese camino es amplio, muchas personas lo transitan porque no es tan exigente, es hacer simplemente lo que a usted le venga en gana, lo que a usted le guste, lo que a usted le nazca, sin tomar en cuenta lo que le digan, sin obedecer a nadie, sino hacer lo que tu voluntad te pida, no el querer de Dios. Pero al final, esa es la Biblia. Y él decía una frase, decía: el que con lobo anda, a aullar aprende. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y nos daba un consejo: hijo, si quieres ser bueno, si quieres ser santo, busca amigos que sean buenos y que anhelen la santidad. Si no buscas esos amigos, irás por otro camino, que es el camino del mal. Y decía: siempre te vas a encontrar gente que te lleven al mal. A esos debes respetarlo, pero no debes aceptarle la invitación a lo malo. Y otros te invitarán a hacer las cosas buenas, a eso sí debes aceptarlo. Sin embargo, cuando te inviten a hacer el bien, muchos te van a rechazar porque no estarán de acuerdo que haga el bien. A la gente siempre le gustará las cosas del mundo, decía mi padre: los vicios, el alcohol, la cantina, eh, donde hay fiesta, donde hay parranda, donde hay música, donde hay diversión. Eso atrae mucho a los jóvenes. Pero decía: hijos, miren, miren a dónde van a parar esa gente. Miren llegar tarde de la noche. Miren que se vuelven unos cualquiera. Miren que agarran la droga, la prostitución, el alcohol. Se van destruyendo poco a poco. No pueden formar luego una familia. No pueden ser felices. Y se engañan del mundo. Buscan las cosas del Señor
busca las cosas de Dios. Ahorita no lo entenderán, a lo mejor no les gustará, pero mañana, con el tiempo, ustedes verán que eso será lo mejor y ustedes serán muy felices, muy dichosos. Nos daba un secreto. Decía, desde pequeño pídenle a Dios sabiduría. Salomón, el sabio según las Sagradas Escrituras, y nunca habrá alguien que le supere, fue sabio porque cuando Dios le dijo, pídeme lo que quiera, él no le pidió dinero, no le pidió mujeres, no le pidió venganza de los enemigos, le pidió fue, Señor, dame sabiduría. Y mi padre decía, al pedirle sabiduría a Dios, Dios te dará esa sabiduría que tanto necesita, no la sabiduría humana, sino la sabiduría divina, que le ayuda a caminar por los senderos del Señor. Y en esa sabiduría aprenderás que a lo mejor en un momento no comprenda cuando tu padre te corrija, pero dirá, algún día lo comprenderé. En esa sabiduría a lo mejor no entenderás por qué no te dejan ir a parrandas, por qué no te dejan ir con los amigos, entre comillas, o amigotes, pero después lo comprenderás. Con esa sabiduría divina podrás comprender por qué tu padre, por qué tu madre te cuida, te exige, te educa, te forma. ¿Por qué tu padre a veces quiere que hagas las cosas correctamente y no te deja hacer simplemente lo que tú quieres? ¿Por qué te enseña a obedecer? Y con esa sabiduría aprenderás que es que el que obedece no se equivoca y al que obedece le va bien. Eran consejos de mi padre. Ciertamente me encontré en el camino de la vida que no comprendía lo que mi padre me decía. Pero como él siempre nos aconsejaba que aunque no lo entendiéramos, que lo aceptáramos por amor a Dios y por fe, que algún día lo íbamos a comprender. Fue pasando el tiempo, ya fui en la secundaria y encontré amigos, sí, que comenzaban a invitarme a tomar alcohol, a ir de parranda, a estar con mujeres, a estar en el mundo. Y siempre recordaba la frase de mi padre, hay un camino hacia el bien y hay un camino hacia el mal. Decidí obedecer a mi padre sin entender nada, aunque se burlaran de mí. Se burlaban. Decían que era un santurrón. Decían que mi padre me tenía esclavizado, que era un anticuado desde niño. No me entendía, se burlaban de mí. Incluso algunos hasta me golpeaban. Y mi padre decía, no debes pagar mal al que le hace mal. Al contrario, vence el mal a fuerza de bien. Y así fui creciendo. Comencé en la secundaria a estudiar dedicado a mis estudios para poder algún día tener una profesión y servir a los demás y servir a la patria. Todo ese trayecto sí buscaba hacer las cosas bien y creer en Dios, pero nunca pensaba qué voy a hacer en el mañana. No tenía algo definido. Después ya fui pensando, quiero estudiar para trabajar con animales. Allá se llama zootecnia, o se llamaba zootecnia. Y después dije, quiero estudiar matemática, física. Eso es lo que quiero estudiar. Y así pensé, y así fui este, teniendo esa idea, proyectándome. Y Dios me iba ayudando porque salía muy bien y me gustaba eso. Pero tenía un problema. Tenía un pecado capital que se llamaba la ira. Un favorito, me encendía de nada. Nadie me podía decir nada porque eso me enfurecía. Además, algo me perturbaba que era el odio, el resentimiento. En mi mente, a pesar de que mi padre me decía que tenía que perdonar, en mi mente cuando alguien me hacía daño decía, el que me la hace, me la paga. Le dijo el ganso a la gansa, venganza. Y eso lo tenía yo en mi mente siempre. Llevaba cuenta del mal. Yo sí llevaba cuenta del mal. Y estaba pendiente. Me la paga aquel, me la paga este. Y cuando yo miraba a una persona que me hacía poner bravo, era mi enemigo,